Ahora, hay algunas implicaciones teológicas que buscaban responder los líderes religiosos con todo esto. Escuche, el hecho de que Jesús sanara a alguien en el día de reposo les confirmaría su creencia de que Él no era Dios. Y se podrían justificar acerca de su rechazo a Jesús. Ellos verdaderamente creían de que el guardar el día de reposo venía de Dios y que no tenías que hacer nada. El hecho de que Jesús sanara a un enfermo les confirmaba: este no es Dios, no puede ser Dios. ¿Cómo puede Él mismo quebrantar su ley? ¿Cómo Él puede quebrantar la misma ley que Él le dio a Moisés y sanar a un enfermo? Entonces ellos decían, verdaderamente este Jesús no era Dios. Y confirmaba también de que sus obras que Jesús hacía de sanar a los enfermos, de todas las señales, porque ya anteriormente ellos se habían propuesto y le daban el crédito a Satanás, de que las obras que Jesús estaba haciendo eran obras de Satanás. Eso era lo que confirmaba a Jesús estar sanando a un enfermo. Escuchen, hermanos, Jesús había desenmascarado su hipocresía. Ellos no le pudieron replicar nada. Sin embargo, la historia que va a venir más adelante va a empeorar más para ellos. ¿Por qué? Porque con Jesús les comienza a dar un relato, una parábola, una historia, con el fin de condenar su orgullo de ellos y hacerles un llamado a lo que es la humildad. Si usted comienza a leer en el versículo 7, dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, escuche, la palabra dice que ellos anhelaban tener los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, disfrutaban de las salutaciones en las plazas. Jesús comenzó, escucha, hermanos, a observar la actitud de estos fariseos, de los escribas, en cómo entre ellos mismos buscaban los primeros asientos en la mesa. Oiga, hermanos, esa actitud que ellos estaban dando simplemente reflejaba lo que había en sus corazones de ellos. Y Jesús, basado a esto, le motivó a darles una parábola. Porque como la forma como ellos estaban buscando los primeros asientos. Escuche, hermanos, cada vez que Jesús daba una parábola era para dar una ilustración y para dejar claro un punto. Jesús usaba las parábolas dando historias terrenales que ilustraban realidades celestiales. Eso es lo que era una parábola. Entonces Jesús, al ver el comportamiento de los invitados durante el almuerzo, les dio una parábola sobre cuál debe ser su actitud cuando sean invitados a una fiesta de bodas, la cual era la más importante de todos los eventos en la comunidad. Entonces los invitados de honor eran aquellos que habían honrado al anfitrión. Ellos tenían un sistema de buscar honra uno de otros. Ahora la escena que Jesús estaba presenciando era un ejercicio entre ellos mismos de autopromoción. Entonces en el versículo 8 y 10 de Lucas 14, siga conmigo ahí, hermanos, dice: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Lo que está pasando aquí, hermanos, es que los fariseos están haciendo lo mismito que Jesús está diciendo aquí. Solo demostraban su ambición de posición social, su corazón orgulloso de sentirse superiores a los demás, y creían que se merecían estar en las primeras sillas. Siempre buscaban, hermanos, estar en una posición más elevada, aún entre ellos mismos. Oiga, hermanos, cuando los fariseos eran invitados a un banquete, ellos codiciaban estos asientos, los primeros asientos, la más alta distinción en la mesa. Yo me recuerdo que una vez nos invitaron a una boda y
Y usted sabe cómo hoy en día están muy organizadas las mesas. Bueno, en esa ocasión nosotros nos fuimos y nos sentamos a una mesa. Y comenzaron a llegar la gente, ¿verdad? Y yo no sé quién era, pero no sé si era el anfitrión, pero nos levantó. Dijo, allá, váyanse ustedes hasta allá. Lo triste es de que nos sentimos un poquito avergonzados, ¿no? Porque no había una organización, nosotros nos llegamos y nos sentamos, pero aparentemente esa mesa estaba ya reservada para alguien más. No fue nuestra intención, ¿verdad? Pero así pasó. Escuchen, en algunos hogares judíos, sus casas tenían 2 pisos. El segundo piso estaba reservado para los invitados de honor, y los que se quedaban en el primer piso eran los menos honrados. Y había un lugar más especial de honor. Ese era el tener el privilegio de sentarse con el anfitrión o el dueño a la mano derecha. Y el que seguía de menos honor, pero de gran honor, era el que se sentaba al lado izquierdo. Y Jesús aquí les está aconsejando a ellos que cuando alguien los invitara a una boda, deberían quedarse en el primer piso y muy cerca de la puerta, porque esos eran los que menos honor deberían de recibir. O sea, en otras palabras, Jesús dice, toma una posición de humilde, sea humilde. Escuche, y Jesús dice, el invitado que tomaba esa actitud humilde podría ser invitado por el dueño de la casa y que le diga, amigo, sube más arriba. Óigame. Eso podría resultar como aún más gloria para ti delante de los que se sientan con esa persona a la mesa. Miren, hermanos, Proverbios 25, 6, 7. Yo creo que este es un versículo que refleja bien lo que Jesús está diciendo. Proverbios 25, 6, 7 dice, no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que te diga, sube acá, y no seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Escucha, hermanos, en algún momento, no sé si se recuerda, Jacobo y Juan le solicitaron a Jesús con la ayuda de la mamá, ¿verdad? Y le fue que le pidieran a Jesús que por favor hiciera que se sentara uno a la derecha y el otro a la izquierda. Óigame, esa mentalidad, hermanos, estaba en ellos. Querían sentirse más que otros. Imagínense entre los 12 discípulos, ¿qué causó? Se comenzaron a pelear todos, a enojarse uno contra el otro. ¿Cómo es posible? Oh, hermanos. Dice que Jesús, viendo que todos deseaban esa posición, ¿qué les dijo en Marcos 10:43? Dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué? Vuestro servidor. En otras palabras, en la iglesia, hermanos, no hay lugares dominantes. No hay lugares de privilegio. Y miren, hermanos, cada uno de nosotros debemos de entender que si alguien quiere hacerse grande, en términos dice que tiene que ser su servidor. Tiene que tomar una actitud de servidor. Escuche, Jesús no estaba preocupado de que sus oyentes simplemente aprendieran a tomar el asiento inferior para evitar la vergüenza y luego lograr un alto honor humano cuando ellos eran llevados de un asiento más alto, del más bajo al más alto. Tampoco Jesús estaba enseñando a los fariseos y a los escribas a poner en escena la humildad, por lo que serían muy honrados por encima de otros. Escuche, Jesús odiaba el orgullo que pretende ser humilde. ¿Usted ha mirado gente que pretende ser muy humilde, pero que no es? Bueno, Jesús no estaba pretendiendo eso. Por el contrario, hermanos, Jesús lo que estaba dándoles a ellos es un principio espiritual. Es un principio bíblico, eterno, de ser humildes. Y miren lo que dice Lucas 14:11. Dice, porque cualquiera que se enaltece, ¿qué dice? Será humillado. Y el que se humilla, ¿será qué? Enaltecido. Proverbios 29:23 dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra.
Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Escuchen, hermanos, los líderes religiosos se enaltecían, se sentían superiores a los demás, tenían un orgullo espiritual. Ellos de verdad creían, hermanos, que por su esfuerzo de aparentar una vida justa, el cual era falso, por sus contribuciones, por sus oraciones públicas, por ayunar y aguardar estrictamente el día de reposo, ellos de verdad creían que se merecían ser exaltados por los demás. ¿Usted no se ha sentido a veces cuando usted hace mucho para el Señor? Digo, no, ni siquiera nadie me dice nada. Aquí me ando matando con el lomo. Oh, yo hice esto, hice el otro. Y a veces como que de cierta forma queremos recibir. Esa es la naturaleza. Yo a veces siento que necesito recibir. Créanmelo. Yo quiero que mi esposa me diga, oh, qué bien hiciste ahora. Oh, como que me salen las alas de ángel. ¿Verdad? Y ya, pero de abajo para abajo. Todos, hermanos, en alguna forma queremos que nos exalten. Cuando hacemos un trabajo, Oscar, cuando hace un trabajo y hace como cuando hizo aquí, el trabajo de aquí de poner todo el deck. Bueno, él me decía que los saltaba y que yo necesito ayuda, que vengan. No venir a ayudarle. Pero después al final cuando él terminó aquí, yo creo que él sentía que le dijeran algo, algo bueno. Oh, Oscar, hiciste buen trabajo. A lo mejor él no lo dijo. Pero hay algo muy dentro de nosotros que como que nos sentimos mejor. Que nos digan, oh, y eso a veces nos anima, ¿no? Nos anima. Cuando nadie te dice nada. Miren, hermanos, el fariseo que estaba orando, ¿se recuerda? ¿Cómo él se exaltaba? ¿Cómo él decía, gracias a Dios porque yo no soy como este publicano pecador? Y luego él decía, yo hago esto, yo doy los diezmos, yo guardo el día, yo ayuno, yo doy todo, yo hago todo esto. Y dice que al final el publicano, ¿qué es lo que dijo? Dice que no podía ni siquiera levantar su rostro y que dijo, sé propicio de mí que soy pecador. ¿Quién fue el justificado? ¿Quién fue humillado? Fue el fariseo. Se fue a su casa humillado. No fue justificado. Mas sin embargo el publicano fue a su casa justificado porque se humilló. Es que es Dios, hermanos. Yo oro para que Dios nos siga humillando a cada uno de nosotros, para que podamos ser esas personas que Cristo quiere que seamos, demostrar el carácter que Cristo. Oh, hermanos, el rey Nabucodonosor, se recuerda, después de ser humillado se enaltecía tanto el rey Nabucodonosor que tuvo que ser humillado como un animal. Dice que le crecieron las uñas, el pelo. Y por último, fíjense cuánto pasó. Reconoció y dijo en Daniel 4:37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia.